sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola, buenos días a todos. En esta mañana de domingo damos gracias a Dios por poder compartir la palabra y por poder, digamos, transmitir a vosotros algún tipo de mensaje. Quisiera poder también veros a todos, como también Rosy lo desea, como todos Jonathan y Pablo también. Y deseamos que os vaya bien en este periodo tan difícil. Yo quisiera compartir con vosotros en Isaías 40:12, que dice así: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. En este tiempo que estamos viviendo es necesario como cristianos que nos volvamos a Dios y que nos demos cuenta de dos cosas importantes. En primer lugar, que somos limitados y no tenemos el control de todo, y a veces lo queremos tener. De hecho, se nota a nivel político, ¿no? Los políticos desean tener el control sobre toda situación y al final se ha demostrado que no la tienen y que estas circunstancias son totalmente inesperadas. Nosotros, pues, los seres humanos, tanto políticos como no, somos limitados, y eso por un lado, y por otro recordar que Dios tiene dominio y control sobre todos los pueblos y naciones, que tiene dominio sobre la historia y que Él está cumpliendo sus planes. Por eso nosotros tenemos un motivo para alabarle en esta mañana, y es lo que queremos hacer. Queremos poner nuestro corazón en manos del Señor y decirle que deseamos que Él sea
el centro y que podamos glorificarle con nuestra vida, con nuestras peticiones, con las canciones y con todo lo que nosotros tanto escuchemos como pensemos o veamos. Gracias a Dios y gracias también a vosotros por escucharnos y gracias también por teneros como hermanos en nuestra iglesia, porque sin vuestro apoyo no sería posible que nuestra fe se mantuviera en pie. Muchas gracias y deseamos que seáis bendecidos en este día y en el resto del tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Miro hacia el cielo y veo tu luz, llenando la tierra de su plenitud. Das a mi vida todo el color. Los cielos declaran tu gloria, Señor, y esa evidencia viva mi fe en ti, Dios, único creador del fuego y el huracán. También mi alma es tuya, Señor. Eres mi salvación y el que alienta mi ser, impúlsame a ser más como tú, más como Jesús. Así quiero estar más cerca de ti. En momentos así quiero estar más cerca de ti. Un saludo, queridos amigos, queridos hermanos, en este día de hoy, cuarto domingo ya sin reunirnos. Ojalá el próximo domingo ya podamos congregarnos y es una bendición. Yo deseo que pronto podamos estar juntos. Mientras llegue ese día, pues seguiremos usando este medio y deseando que termine pronto este tiempo, ¿verdad?, de confinamiento. Pero que más que estar confinados, yo espero que estemos confiados en el Señor. Recuerdo especialmente a los judíos cuando estaban todavía antes de crearse el Estado de Israel en 1948, como los judíos tenían una expresión muy curiosa, era el deseo de verse en Jerusalén y siempre decían, el año que viene en Jerusalén. Pues ojalá el domingo que viene en nuestro local de reuniones. Cuando tenemos una enfermedad, procuramos solucionarla, ¿verdad? Cuando tenemos un malestar en nuestro cuerpo, procuramos solucionarlo. A veces simplemente cambiando un hábito. A veces la alimentación es lo que nos produce cierto problema, pues cambiamos la alimentación y asunto resuelto. Otras veces usamos remedios caseros y también algunas veces usamos la farmacología, es decir, algún producto farmacéutico. Gracias a Dios por los sanitarios, por todo el mundo sanitario en estos días y otros, como los bomberos, policías, etcétera, que están haciendo un trabajo enorme. Dicho esto, repito, cuando tenemos un malestar, procuramos solucionarlo, pero hemos de reconocer que cualquier malestar en nuestro cuerpo siempre nos produce un cambio de ritmo, un cambio en lo que suele ser la rutina, suele ser el ritmo habitual de nuestras actividades. Pero hay dolencias que no se solucionan con fármacos,
Hay dolencias que no se solucionan ni siquiera con un cambio de hábitos. Hay dolencias que ni siquiera con un remedio casero se pueden solucionar. Un disgusto es algo que a veces queda tatuado en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro ser, queda tatuado a veces muchos años o incluso tristemente de por vida. La pérdida. Estos días se está viendo muchas pérdidas de trabajo. Una pérdida de trabajo es siempre una causa de dolor al alma, ¿verdad? Un fracaso personal, decíamos un disgusto hace un instante, un fracaso personal, una cosa que no fue como esperábamos, pues siempre produce también un dolor al alma. Una pérdida ficticia, pero también a veces pensamos que las cosas no van a ir como queremos y eso a veces produce en nosotros esa sensación de dolor. La pérdida de una persona es un dolor tremendo y no hay fármaco, ni cambio de hábitos, ni remedio casero que lo solucione. En estos días muchas personas están perdiendo a sus seres queridos y ojalá ninguno de los que ve este vídeo pues esté viviendo esta situación. Y es doloroso, es causa dolor que aparte de la misma tragedia de la pérdida de un ser humano es que ni siquiera se le puede hacer un velatorio, ni siquiera se le puede hacer un acto de despedida. Es muy, muy triste. En esta semana que terminaba ayer, he sabido de personas, hermanos nuestros en la fe, que han perdido a varios familiares en varios días seguidos. Esto es atroz, porque ya la pérdida de un solo familiar te causa dolor. Es tremendo, ¿verdad? Que ver cómo varios familiares tuyos mueren. Estamos viviendo en estos días situaciones que nunca antes habríamos imaginado. Estamos viviendo en estos días, en cierto modo, una pesadilla. Y yo me pregunto, ¿cómo actúa Jesús ante estas situaciones? ¿Cómo actúa Jesús? ¿Qué respuesta nos da Jesús a los cristianos, a los que creemos en Él, a los que decimos ser sus discípulos? ¿Qué respuesta nos da? Y es una respuesta que está abierta a todos los que le buscamos de corazón. Para ello, estos días he estado meditando y comparto con vosotros, este domingo 5 de abril de 2020, comparto con vosotros un texto que es conocido y que en estos días precisamente de Semana Santa, que hoy se inicia en el calendario por lo menos, se leerán, se compartirán, se recordarán. Quiero llevaros al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, concretamente los versículos 45, 46 y 47. Dice Lucas 22, 45, cuando se levantó Jesús de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Es una situación similar a la que estamos viviendo en estos días, la tristeza. Y viendo esta frase fue que quise ver cómo Jesús trató esta situación de tristeza en los discípulos. Y Jesús les dijo cuando los encontró durmiendo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras Jesús aún hablaba, versículo 47, se presentó una turba, es decir, una banda, un grupo. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. La historia creo que la conocemos, pero hoy vamos a detenernos en estos 3 versículos especialmente. ¿Qué ejemplo nos da Jesús en este incidente? ¿Cómo actúa Jesús cuando una situación nos paraliza? Los halló durmiendo a causa de la tristeza, es decir, paralizados a causa de la tristeza. ¿Cómo actúa Jesús? ¿Cómo actúa Dios cuando la tristeza nos invade? En primer lugar, versículo 45 dice que vino Jesús a sus discípulos. Creo que esta es la primera lección que podemos aprender. Jesús viene a nosotros, estemos como estemos.
Jesús había estado aparte orando. Los versículos anteriores están en Getsemaní, en el huerto, en el jardín de Getsemaní. Y está Jesús orando aparte, pero Jesús viene a ellos. Estoy seguro, es indudable que Jesús sabía cómo estaban. Jesús sabía que estaban durmiendo, pero Jesús vino a ellos. Y me llama mucho la atención porque creo que es el amor de Dios en acción. Jesús sabía cómo estaban ellos, pero Él vino a ellos. Esto me recuerda lo que es en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios se descarrió? En el libro de Jueces hay una frase que se repite varias veces. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Cuando alguien hace algo malo es alguien que se descarría. ¿Y quién no recuerda a Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 53, con aquellas elocuentes palabras que cuando dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino? Esta acción de Jesús me recuerda mucho esto. Los discípulos están descarriados y el profeta Isaías había profetizado unos 700 años antes precisamente, diciendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eran ovejas, pero cada una iba a su aire. Eran pueblo, pero cada uno iba a su aire. Como en lo antiguo, el Señor sigue viniendo a nosotros, vino a sus discípulos. El Señor sigue viniendo a nosotros hoy como vino a sus discípulos, estemos como estemos. En cierto modo, los discípulos estaban descarriados por la tristeza, porque habían dejado la excelencia del poder de Dios para acoger la miseria de la tristeza. Desde luego, la tristeza es algo innato en el ser humano. La tristeza, por las circunstancias que pasamos o pasemos, siempre nos paralizan. La tristeza, por cualquier índole, nos paraliza. Ahora bien, una cosa es sentir tristeza, algo tan natural como el aire que respiramos, y otra cosa es dejarnos vencer por la tristeza. Porque dejarse uno vencer por la tristeza significa que dejas de lado el poder de Dios para acatar o para acoger, valga la expresión, el poder de la tristeza. Repito, cuando nos dejamos vencer por la tristeza, es que no estamos dejándonos vencer por el consuelo de Dios, por el poder de Dios. El apóstol Pablo escribe después a los tesalonicenses y dice: nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Cuando uno se deja vencer por la tristeza es que ha abandonado la esperanza. Creo que, aparte de Jesús, Job es el personaje por excelencia. Hay otros, por supuesto, pero creo que Job es el personaje por excelencia que nos habla del sufrimiento. Todo el libro de Job habla del sufrimiento. Y Job nos enseña a vencer la tristeza. Job mira más allá del momento presente. Job dice: lo estoy pasando mal. Desde luego, no podemos ser unos ilusos y decir: bueno, esto es tristeza, pero no pasa nada. Oye, sí que pasa. Pero ya que tenemos la vista en Cristo, si hemos resucitado, Colosenses capítulo 3, nuestra visión es diferente. Y Job exclama en un versículo muy conocido, en Job 23:10, me probará y saldré como oro. Lo estoy pasando mal, pero voy a salir. Y eso es lo que en este momento vemos, en este momento que estamos viviendo en pleno 2020, en esta situación tan novedosa. Vamos a salir, pero porque Dios viene, porque Dios está dispuesto a socorrernos.
Dejar que la tristeza nos domine es hacer como los discípulos, descansar en la tristeza. Y es fácil ser vencidos por la tristeza. Es fácil cuando las circunstancias nos dan motivos para la tristeza. Cuando veo cada día el número de fallecimientos en España por el coronavirus, uno siente tristeza. Pero uno ha de mirar a Cristo, uno ha de mirar al Señor, el que hizo los cielos y la tierra, como dice bien el Salmo. Cuando Esdras convoca al pueblo, y lo encontramos en el libro del profeta Nehemías, y el pueblo reconoce su pecado, el pueblo se siente triste por el pecado. Dice Nehemías capítulo 8 versículos 9 y 10, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y luego Esdras les dijo, no os entristezcáis. Una cosa es tener tristeza y otra cosa es estar entristecido, quiere decir estar empapado de la tristeza. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor es vuestra motivación. Lo que me motiva en estos días no es la tristeza, es el gozo del Señor a pesar de las circunstancias. Y recordamos al apóstol Pablo siglos más tarde, yo no sé si estaba pensando en esto o no, pero el apóstol Pablo siglos más tarde exclama, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. En ambos casos, cuando el profeta Esdras habla en el libro del profeta Nehemías y cuando habla Pablo, había motivos más que suficientes, motivos más que justificados para la tristeza. Pero tanto Esdras como Pablo nos recuerdan que lo que ha de dominarnos no es la tristeza, sino el poder de Dios. Y es curioso porque el apóstol Pablo escribe no desde la teoría, sino desde la práctica. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, Pablo está en un despacho con la última tecnología. No, Pablo no está en un despacho con la última tecnología. Pablo está en la cárcel. Una cárcel siempre es un sitio lúgubre, una cárcel siempre es un sitio triste. Y nos imaginamos hace unos 2000 años cómo serían las cárceles. Tú imagínate, menudo sitio, la cárcel, para decir a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Pero es que esto es el gozo de Dios. Ese es el fruto del Espíritu Santo. La Iglesia comenzaba a sufrir las primeras persecuciones. Eran tiempos, como los actuales, de incertidumbre. Tiempos que no se sabía qué iba a pasar, como nos ocurre hoy en día. Una de las cosas que caracteriza la nueva vida en Cristo es el gozo. Un gozo que espero que disfrute cada uno de los que ve este vídeo. Podemos vivir el gozo de Dios sean cuales sean las circunstancias. En primer lugar, Jesús viene a ellos. En segundo lugar, Jesús les hace reflexionar. Dice el versículo 46 que cuando vino, lo que les dijo primero fue, ¿por qué dormís? Los discípulos llevaban jornadas agotadoras, física y anímicamente. Humanamente es entendible que durmiesen. Llevamos más de 3 semanas en esta situación de confinamiento y físicamente y anímicamente es normal que nos agote todo esto. Saber de noticias en el medio que sea nos deprime, nos agota. Vivimos una situación, en cierto modo, muy paralela, en cierto modo, repito, a lo que vivían los discípulos. La tensión, el estar encerrados, todo eso nos estresa, nos cansa, nos agota y vivimos tristes. Quizá nos dormimos. Es lógico que Jesús se desesperase. De hecho, vemos por el relato bíblico y los relatos paralelos que Jesús en cierto modo se desespera. ¿No habéis podido dormir, aguantar un ratito? Vemos, repito, que Jesús en cierto modo se desespera, pero Jesús les trata con sumo cariño. Jesús no les trata con ira,
Jesús les trata con amor. No les trata con ira, como seguramente haríamos nosotros, porque Jesús, en cierto modo, siente un fracaso al ver que sus discípulos han quedado dormidos. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo cuando otros no actúan como yo espero? ¿Reprochamos? ¿Tiramos de las orejas? ¿O les animamos a crecer y reflexionar? Jesús les dice, ¿por qué dormís? Y esta pregunta, que puede parecer retórica, es una pregunta práctica. Jesús les está diciendo, ¿por qué tenéis otra visión diferente de la mía? Lleváis prácticamente 3 años conmigo. ¿Y cómo es que todavía tenéis esa visión? ¿Por qué dormís? Me lleva sobre todo a buscar la mente de Cristo, a buscar la visión de Dios para las cosas. Yo creo que en estos tiempos de tanta incertidumbre, Dios está poniendo las cosas en su sitio. Creo que eso es parte, sería presuntuoso por mi parte decir que eso es todo, creo que es parte de la visión de Dios. Dios está poniendo las cosas en su sitio en este tiempo. No podemos continuar adelante, no podemos salir adelante de ninguna situación si no vemos la realidad como Dios la ve. Esa ha de ser nuestra búsqueda en este tiempo. Esa ha de ser, permítaseme la expresión, nuestra oración en nuestro tiempo. Señor, ¿cómo ves tú esto que estamos viviendo? En un momento del ministerio de Jesús, los discípulos claman, Señor, aumentanos la fe. Y creo que en este tiempo de coronavirus esa debe ser nuestra oración. Señor, aumentanos la fe para no dormirnos en medio de tantas cosas que nos aturden, que nos atormentan. Jesús les hace esa pregunta, repito, retórica, aparentemente retórica, pero creo que es un manual de cómo tratar a los demás. Creo que es un manual de cómo tratar a nuestro prójimo cuando no actúa como nosotros esperamos. En estos días están circulando muchos manuales para estar en casa, para relacionarse con los demás. Mira, aquí hay en muy pocas palabras un manual de cómo tratar a los demás cuando a veces no actúan como nosotros pensamos. O mejor dicho, aquí encuentro un manual de cómo Dios me trata a mí cuando no actúo como Él espera que yo actúe. Y en este día, quizá el Señor está diciéndote, ¿por qué duermes? Quizá el Señor está diciéndome, Jonathan, ¿por qué duermes? En estas jornadas que estamos viviendo, creo que estamos teniendo un regalo de Dios y podemos analizar, podemos reflexionar, podemos examinarnos delante de Él. Como Jesús fue a sus discípulos, hoy Dios, por medio del Espíritu Santo, viene a nosotros a buscarnos en medio de la situación en la que estamos viviendo y nos dice al oído, ¿por qué? ¿Por qué te encuentras así? Sí, los discípulos confiaban en el poder de Jesús, tenían sus dudas algunos, ¿verdad? Pero en fin, ahí estaban. Yo también confío en el Señor, como sé que tú confías en el Señor. Pero el Señor te dice, ¿por qué estás así? ¿Por qué cuando parece que todo se viene encima de ti, tú estás así? Cantamos a veces, aunque brame el mar contra mí, no temeré la tempestad. Y ahora estamos viviendo tiempos de que el mar brama, tiempos de tempestad profunda, más que una tempestad, en cierto modo es un huracán. Pero el Señor viene a nosotros y nos dice, ¿por qué? Recuerdo a Jacob. Jacob estaba viviendo una situación errática cuando después de la bendición de su padre Isaac ya empieza el conflicto con su hermano Esaú. Jacob está viviendo una situación de crisis, ya empieza una vida de vagabundo en cierto modo, una vida errática, una vida de inestabilidad. Y hubo un momento en el cual él quedó dormido. Y cuando leo Génesis 28, 16, yo tengo que decir gracias, Señor, porque puedo agarrarme, puedo asirme a la fe. Dice
Génesis 28, 16. Disculpen que a veces uno se lía con los nombres. ¿Verdad? Dice, cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, realmente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. Realmente el Señor está en esta situación que estamos viviendo, aunque a veces parezca que no lo veamos. Aunque a veces no lo vemos. Jacob, gracias por su comprensión, por mi confusión, Jacob estaba dormido. Jacob se durmió como los discípulos, como tú y yo nos podemos dormir víctimas de la tristeza. Hoy por la fe podemos vivir la misma experiencia, porque el Señor viene a nosotros como fue a los discípulos tantas veces, como llegó a Jacob en medio de la tempestad que estaba pasando. En segundo lugar, pues, el Señor les hace una pregunta de amor. Pero en tercer lugar, el Señor hace algo más. Este mismo versículo 46 dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Junto con esa palabra de amor, junto con esa palabra de cariño, con esa palabra de reflexión, el Señor Jesús les da una palabra de exhortación. Levantaos y orad para que no caigáis, para que no entréis en tentación. Porque cuanto más nos amedrentamos, más proclives somos a caer en tentación. Hablaba hace un instante que miro a veces los datos diarios. Y si te quedas en los datos, caes en una tentación, la tentación del derrotismo, del victimismo. Y el derrotismo y el victimismo son primas del egoísmo. Significa que yo nada más que confío en números. Dice el Salmo 20, aquellos confían en carros, los otros en caballos, pero nosotros, del nombre del Señor nuestro Dios, tendremos memoria. Cuando nos amedrentamos, cuando nos dejamos vencer por la tristeza, cuando no vivimos vidas de oración, caemos en la tentación de que lo hagan otros, del pasotismo, de la indiferencia. Esa fue, en cierto modo, la actitud de los discípulos. Amamos a Jesús, pero bueno, que ore Él. Caemos en la tentación de la religiosidad. Los discípulos, bien que podrían decir, ya hemos orado bastante. Y, perdón, estos días he estado pensando en esta expresión que a veces tenemos. ¿Orar bastante? ¿Orar bastante? Creo que eso es imposible. Porque una de las cosas que Jesús enseñó, que el apóstol Pablo recuerda después en Romanos, es que seamos constantes en la oración. Así que bastante y orar nunca son palabras que puedan ir juntas, aunque el idioma las permita. Nunca es bastante orar. Imaginemos por un momento que yo ahora dijese, ya en mi vida he respirado bastante, ahora no voy a respirar más. ¿Qué sucede? Pues que me muero. Esto tampoco tiene ninguna ciencia, ¿verdad? Ya he comido bastante. Y cuando decimos he comido bastante, dejas de comer, pero a las horas vuelves a tener hambre. Porque nunca es suficiente. Nunca es bastante la oración. Jesús les dice, levantaos, porque cuando uno se levanta, uno busca al Señor, las penas desaparecen, o las penas por lo menos son consoladas por el Señor. Levantaos y orad. No les dice primero orad y después levantaos, levantaos. ¿Por qué? Porque el levantarnos es una actitud de disposición al servicio. Nadie puede servir, nadie puede ser útil si no está dispuesto a levantarse. Levantarse tiene que ver con renuncia a comodidades. Levantaos, porque cuando uno está sentado, salvo que esté en el coche, no puede ir a ningún sitio. Estar sentado no te lleva a ningún lado. Estar sentado no te permite moverte. Porque estar sentado
es estar imposibilitado para estar en lucha. Estar de pie es estar dispuestos para entrar en lucha. Porque el problema del creyente no es el coronavirus, el problema del creyente es Satanás. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Cuando hay esa disposición a levantarnos, a estar dispuestos, vale la redundancia, en las manos del Señor, a las órdenes del Señor, entonces uno es consciente de lo que se avecina, la tentación. ¿Cuántas veces, verdad, oramos al Señor para que nos libre de tentaciones? Creo que pocas. Pero ¿cuántas veces oramos al Señor para que nos libre de tentaciones, incluso, permítaseme la expresión, tentaciones honestas? Llámese activismo, llámese hacer cosas por hacerla, llámese lo que quieras. Hay muchas tentaciones. Yo confieso, y lo he dicho alguna vez en el púlpito, en nuestra congregación, ¿verdad?, que a mí lo más difícil es huir de tentaciones honestas. Y si tienes duda de lo que estoy diciendo, vete a la tentación de Jesús. Satanás trata a Jesús, tienta a Jesús con tentaciones honestas. No le dijo a Jesús que fuese y cometiese pecado. La lucha que tenemos muchas veces es esa. La tentación es, digamos, la expresión humanamente, hasta cierto punto, honestas. ¿Cuántas veces oramos al Señor pidiendo que nos libre de tentación? ¿Cuántas veces oramos al Señor reconociendo cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuántas veces te pones tú a orar durante la semana y en estos días que tenemos de regalo? ¿Cuántas veces oras al Señor pidiendo, Señor, reconozco que esta es mi debilidad? O como David decía, Señor, enséñame los errores, mis pecados que son ocultos. Me temo que a veces tenemos un concepto de Dios un poco de Papá Noel. ¿Sabes? Papá Noel trae los regalos, eso se dice en Navidad, ¿verdad? A veces oramos al Señor como si fuese Papá Noel, que sane a los enfermos. Animo a los hermanos siempre a orar por los enfermos. Oro por los enfermos. Pero si solamente oro por los enfermos, eso no es lo esencial. Como he dicho tantas veces, lo esencial de la oración no es lo que pedimos a Dios, sino lo esencial de la oración es Dios mismo. Orar por los enfermos está muy bien. Pero es que a veces parece que si no oras por los enfermos, es que no ha orado. Óigame, ¿cuántas veces dedicamos simplemente a orar al Señor para confesarle cómo estamos, para pedirle que nos saque de la tentación? Eso es importante, orar por los enfermos, desde luego. Y en estos días estamos haciéndolo y seguiremos haciéndolo. Pero eso no es lo más importante. ¿Cuántas veces oramos al Señor, verdad, que nos ayude en situaciones extremas que vivimos? En estos días hay un clamor general y estoy seguro que Dios está oyéndonos. Pero la vida cristiana es algo más excelente, más excelso que el salir del coronavirus, que el salir de un confinamiento. Muchas veces oramos al Señor, en ese concepto de Papá Noel que nos bendiga en distintas áreas de nuestra vida. Es importante. Yo cada día y animo a todos a orar por nuestras familias, por la situación económica, ya lo creo que es desesperante en muchos momentos, por la situación laboral. Pero la oración es algo más que eso. La oración es entrar en el cielo para no entrar en el infierno, para que no entréis en tentación. Porque si nos quedamos en orar por ese tipo de cosas que son importantes y que hemos de dedicarles tiempo, por supuesto, pero si nos quedamos solamente en eso, es que no nos hemos enterado de qué significa la vida en Cristo. En este domingo de hoy, 5 de abril, la cristiandad recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando Jesús entró con aquel pollino, ¿verdad?, en Jerusalén. Y la gente hoy sigue gritando, ¡Hosana! ¡Sálvanos ahora! ¡Sálvanos sin la lucha del Calvario! ¡Sálvanos, como clamaban ellos, sin que tengamos que comprometernos, porque horas después todos huyen!
sálvanos sin compromiso. Dios trae consuelo para que nos comprometamos con Él. Dios trae consuelo para que nos comprometamos en luchar y vencer al pecado. Para Jesús era más fácil salvarles en aquel momento del poderoso imperio romano que ir a la cruz. Pero Jesús fue a la cruz del Calvario unos días más tarde. Lo recordaremos el próximo viernes. Fue para que tú y yo podamos ser consolados. Jesús fue a la cruz del Calvario para que tú y yo estemos alerta, para que tú y yo no caigamos en tentación. Jesús fue a la cruz a vencer al pecado para que tú y yo, en el poder de Cristo, podamos tener vida en Él y vida plena. Obviamente, siendo así, ¿cómo no vamos a orar, verdad? Jesús les da una exhortación, pues: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ojalá nuestra oración sea también en este tiempo, Señor, sí, la paz que nos das, pero que no caigamos en ningún tipo de tentación. Y en cuarto lugar, Jesús les enfrenta a la realidad. Versículo 46. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras Jesús aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Queridos hermanos y amigos, siento deciros, pero el peligro está más cerca de lo que muchas veces pensamos. Es muy elocuente Lucas: mientras él aún hablaba. En aquel mismo instante, como decimos aquí en Galicia, en aquel mismo intre, en aquel instante, en aquel momento, pasó lo que pasó. Vino la turba a prender a Jesús. Si me apuras y cierras los ojos, estoy seguro que puedes escuchar las palabras de Jesús diciendo: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y mientras oyes esas palabras, oyes ya las pisadas corriendo de los que vienen a raptar a Jesús, mientras él aún está hablando. Sí, mi hermano, mi amigo, Satanás no se frena. Si no se frenó con Jesús, ¿cómo se va a frenar Satanás aún con el medio del coronavirus? Por eso hemos de estar alerta. Porque las tentaciones no están en la calle. Las tentaciones no están en internet, en la televisión. Las tentaciones no están en el día a día. Las tentaciones están en nuestro corazón. Las tentaciones no están fuera de casa. Si fuesen fuera de casa, yo no saldría. Os lo aseguro. No saldría. Pero las tentaciones están en nuestro corazón. Parece un poco absurdo que Jesús diga que orasen para no entrar en tentación, si lo que venía ahora era una situación de crisis, era una situación en cierto modo de prueba. Para que no entréis en tentación, ¿por qué? Recordamos que horas más tarde Pedro niega 3 veces, no una ni 2, sino 3 veces a Jesús. Recordamos que horas más tarde, muy poco rato después de esto, incluso Pedro, en un ataque de querer defender a Jesús, cae en la tentación de la venganza, de la justicia por su mano. Y nos habla la Escritura, el Evangelio de Marcos, que le cortó la oreja a uno. Desde luego Pedro era como tú y como yo, se tomaba la justicia por su mano. Recordamos que Pedro, precisamente cuando niega a Jesús, cae en otra tentación, que blasfema. Y ahora podríamos decir, bueno, esto está bien para Pedro. Pero espérate, que dice que todos los demás discípulos huyeron. Todos los demás discípulos cayeron en la tentación de salir huyendo. Y por eso decía hace un instante, espérate, que ¿cómo si ahora viene la prueba? ¿Cómo Jesús os dice para que no caigáis en tentación? Cuidado, porque a veces caemos en tentación pensando que son pruebas. De hecho, era un momento de tentación incluso para Jesús, para renunciar. Y Jesús tenía poder para desaparecer, para poder hecho cualquier cosa y no ir a la cruz. Todos somos tentados en algún momento.
Por eso Jesús dice, pase de mí esta, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, porque mi voluntad me va a llevar. Como ser humano nos va a llevar a la tentación. Pero hay un detalle bastante curioso que no quiero dejar en el tintero. Y es el hecho de que el único que no se había dormido, pero el único que no había estado orando, era Judas. Precisamente por esa falta fue que Judas no pudo superar la tentación. Es fácil decir en este día que lo que hizo Pedro y lo que hicieron los discípulos estuvo mal. Cuidado, por favor, no caigamos en la tentación de criticar a otros. Cuidado, no cuidemos suficientemente bien nuestra relación con el Señor. Porque cuando no cuidamos bien nuestra relación con el Señor, caemos en cualquier tentación. Queridos hermanos y amigos, puede que la situación que estamos viviendo nos supere en algunos momentos, pero mayor es el poder de Dios que está en nosotros que el que está en Satanás, que el que está en el mundo. Puede que como los discípulos hoy nos sintamos tristes, sintamos el peso, la gravedad de la situación. Creo firmemente que hoy es tiempo de levantar nuestro ánimo. Hoy es tiempo de ponernos a orar. Hoy es tiempo de estar dispuestos a que el Señor nos use como instrumentos de bendición. Hoy no gritamos Hosana en las alturas, porque ya en las alturas, en la diestra de Dios Padre, está nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Y Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Por eso hoy podemos proclamar y estar seguros, como diría el apóstol Pablo. Y lo voy a hacer en primera persona del singular, queriendo que tú te unas conmigo a esta oración, con la cual termino. Yo estoy seguro que nada me podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni el coronavirus, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, podrá separarme del amor de Dios que Él me ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. A quien sea la gloria, ahora y siempre. Amén. Cada vez que vengo a ti, sin más prisas que la de escuchar, tú me hablas al corazón, a mi mente y a mi voluntad. Y tu espíritu en mí da fruto. Y tu espíritu en mí da fruto. Háblame de ti, Señor, y de lo que puedo hacer en tus manos. Háblame de ti, Señor, y de lo que puedo hacer en tus manos. Bien, y después de esta alabanza terminamos nuestro tiempo devocional por hoy. Deseo que el Señor os haya bendecido, como a mí lo ha hecho y lo está haciendo, y que os guarde en todo. No sé cuándo será, pero yo sé que ya queda menos para estar juntos de nuevo. Y deseo que el Señor os siga bendiciendo grandemente, porque su misericordia es nueva cada día. Es curioso que esa frase la dijo Jeremías en tiempos de crisis.
No era el coronavirus, pero casi casi. Así que podemos hoy apropiarnos esa frase para nosotros, esa sentencia del Señor. Su misericordia es nueva cada día. Que lo sea también contigo, que lo sea durante toda esta semana que hoy comenzamos. A Dios sea la gloria. Buen día.